Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que están con nosotros en esta predicación. En este momento de gracia, en este momento de bendición, para todos ustedes un saludo lleno de cariño. Hoy es un día muy especial, porque la Iglesia nos proclama en este día a Pedro y a Pablo. Pedro y Pablo, solemnidad. Hoy como si fuera domingo, para poder asistir a la celebración de la Eucaristía y también para poder orar con mucha devoción y parecernos a Pedro y a Pablo. Hoy encontramos unos pilares muy grandes, muy fuertes en la Iglesia Católica y es precisamente a Pedro y a Pablo. Hoy nos alegramos de tener a Pedro y a Pablo con nosotros porque han sido piedras angulares, piedras firmes, piedras sólidas en la construcción de la Iglesia. Aquí encontramos la palabra del Señor para esta oportunidad. Y en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 para hoy, encontramos cómo Herodes persigue a los apóstoles. Manda matar a Santiago, la muerte de Santiago por parte de Herodes. Y también quiere dar muerte a Pedro. Y es encerrado en la cárcel. Hay un episodio bien importante en la primera lectura del día de hoy, en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 en adelante. Cómo Herodes pone preso a Pedro. Pero estando preso Pedro, las puertas de la cárcel se abren. El carcelero se asusta, se preocupa. De repente se presentó un ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: date prisa, levántate. Tal vez hoy estamos encarcelados, queridos hermanos, por el pecado, por las cosas negativas. Y el Señor nos toca al hombro y nos dice: levántate. Levántate para una nueva vida, levántate con optimismo, levántate con esperanza. Hoy el Señor nos toca el hombro para decir que podemos ser mejores, que tal vez ustedes y yo nos hemos quedado entristecidos o angustiados. Así Pedro estaba en la cárcel, pero el Señor lo toca. Date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel le añadió: ponte el cinturón y las sandalias. Ponte el cinturón y las sandalias significa la misión que debía desempeñar Pedro. La misión no puede quedarse sin la misión. La misión es el anuncio de la palabra. La misión es el proclamar el Evangelio. La misión es no quedarse por ningún motivo callado ni quieto, sino que Pedro hasta el final tiene que anunciar la palabra del Señor. Ustedes y yo estamos también llamados a anunciar la palabra, a ponernos las sandalias, a ceñirnos el cinturón de la fe, el cinturón de la alegría, el cinturón de la unidad, del amor, el cinturón de la decisión para seguir fielmente al Señor. Y dice: échate el manto y sígueme. Hay que cubrirnos de la gracia del Señor, de la fuerza del Señor, de su misericordia, hay que cubrirnos de su amor, hay que llenarnos de fe. Dice: échate el manto y sígueme. Es la invitación del ángel a seguir, que Pedro no desfallezca. Invita a Pedro a seguirle para no desfallecer en el anuncio del Evangelio. Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle. Se abrió el portón solo, salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes, de la expectación de los judíos. Herodes quería en público asesinar a Pedro delante de los judíos, pero el Señor lo libró en este momento. Después muere Pedro y muere crucificado como Jesús, pero con la cabeza hacia abajo, ¿recuerdan? Pero, hermanos, cuando van a crucificar a Pedro, Pedro dice: yo no quiero quedar como mi Señor crucificado, y murió con la cabeza hacia abajo. Pero en este momento el ángel lo libra. Es la fuerza del Señor, es la gracia del Señor. Tú has estado también en problemas, en dificultades, tú has estado en angustias, en debilidades, en depresión, en tristeza.
confía que el Señor está contigo. Pídele al Señor que te envíe el ángel de la guarda que te acompañe, que te dé la fuerza, que te dé el entusiasmo para seguir adelante. No hay que desfallecer. Por ningún motivo hay que desfallecer, porque hoy nos da este testimonio de Pedro, de esa fortaleza, de esa fe, de ese entusiasmo para seguir al Señor. Debemos tener eso, fortaleza. Debemos tener confianza y fe firme en el Señor. ¿Cuántas veces desfallecemos con facilidad por cualquier problema? Es cierto que en esta época tenemos problemas serios, bastante difíciles, de economía, de salud, pero el Señor nos va a ayudar. El Señor está siempre con nosotros. No olvidemos esa palabra maravillosa cuando el Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y el salmo para el día de hoy. Hoy es solemnidad, como si fuera domingo. Hoy tenemos el credo y tenemos gloria en la celebración de la Eucaristía. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Es decir, el Señor siempre está de nuestra parte, aunque tengamos preocupaciones. Ahí está el Señor. ¿Has tenido angustias? Ahí está el Señor. ¿Has tenido debilidades? ¿Has tenido contradicciones en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo? Ahí está el Señor. A veces nos llenamos de ansias, es decir, somos ansiosos. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar esto? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Nos preocupamos y, como decimos comúnmente, nos angustiamos. Pero en medio de la angustia y la preocupación, ahí está el Señor para fortalecernos. Por eso está este salmo tan bello. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias, de todas mis preocupaciones, de todas mis angustias cuando confío en Él. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Y miremos la segunda carta del apóstol San Pablo cuando le escribe a Timoteo. Mire lo que dice San Pablo a Timoteo, porque hoy es la fiesta de Pedro y de Pablo. Pedro y Pablo, pilares firmes en la predicación del Evangelio. Pedro llamado apóstol por el Señor. El Señor lo llamó a Pedro. El Señor también llamó a Pablo, pero Pablo no fue apóstol del Señor. Pablo, bien recuerdan ustedes, fue la conversión que tuvo. ¿Recuerdan que Pablo, el Señor lo tumbó del caballo? Un caballo brioso que tenía Pablo. Y el Señor lo derrumba de ese caballo. Pero no un caballo de pelo y de hueso, no. El caballo de la soberbia. El caballo de la prepotencia, del orgullo, de la vanidad. ¡Qué caballo fuerte y brioso! Ustedes quizá muchas veces han estado montados en ese caballo. El caballo de Pablo. Ese caballo de la soberbia, de la ira, del mal genio, de las malas actitudes, de la agresividad, hasta de la violencia. Eso era Pablo. Así era Pablo, violento. Y el Señor lo tumba de ese caballo. Se revuelve en las cenizas del polvo de la tierra y queda ciego. ¿Recuerdan? Queda ciego Pablo. Pero el Señor le envía después a Ananías para que le imponga las manos a Pablo, y Pablo empieza a ver y resulta un gran apóstol del Evangelio. Apóstol porque anuncia el Evangelio en todas partes. Si ustedes, queridos hermanos, están montados en el caballo de Pablo, bájense de ese caballo. Empiecen a liberarse de cualquier atadura que pueda haber. Límpiense los ojos como le hizo Ananías a Pablo y empecemos a predicar el Evangelio. Empecemos a anunciar la palabra como lo hizo Pablo. Y Pablo ahora resulta escribiendo a Galacia, a Corinto, a Éfeso, a los romanos. Les resulta anunciando la palabra del Señor en Corinto. No se queda callado Pablo, no se queda quieto Pablo.
Hoy tenemos que aprender de la fortaleza de Pedro, del ánimo y de la alegría de Pablo para seguir adelante en el Evangelio. Dice Pablo: yo estoy a punto de ser crucificado y el momento de mi partida es inminente. Estoy a punto de ser crucificado. También sufrió el martirio Pablo. También martirizado Pablo por anunciar el Evangelio, pero no se echó pie atrás. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, me he mantenido en la fe. Qué testimonio fuerte el de Pablo. Me he mantenido en la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó. Qué bella lectura esta cuando Pablo, convertido, le anima a Timoteo a seguir adelante. Hoy esta palabra nos anima a nosotros a seguir también adelante. Y el Evangelio de San Mateo para el día de hoy, día de Pedro y de Pablo. Mateo en el capítulo 16. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, aquí viene algo muy importante, él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuántas veces podemos hablar tantas cosas pero no sabemos definir al Señor? Es Pedro, precisamente en el Evangelio hoy, Pedro el que levanta su mano y dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Y es cuando el Señor le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, el Señor les pregunta a todos los apóstoles: ¿quién soy yo? Y Pedro es el que levanta la mano. Hoy el Señor nos está preguntando a todos nosotros: ¿quién es verdaderamente Él en mi vida? Lo he reconocido como el Señor de mi vida, como el centro de mi existencia, como quien produce verdaderamente amor y alegría en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Es el dueño de mi vida. Estoy dejando que el Señor verdaderamente guíe el timón de mi vida, de mi hogar, de mi familia. ¿O cuántas veces este mundo es el que domina mi vida, mi hogar, mi familia? Las cosas materiales son las que dominan mi vida y no verdaderamente el Señor. Queridos hermanos, la palabra. Queridos hermanos, la palabra que no falte. Que no falte la palabra del Señor siempre en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Aquí desde la Iglesia Catedral, en esta solemnidad de Pedro y de Pablo, les envío la bendición del Señor. Vamos a ser como Pablo. Vamos a ser como Pedro. Llenos de fortaleza, llenos de alegría, llenos de entusiasmo para anunciar al Señor sin dar el brazo a torcer. Siempre firmes en la fe, optimismo y esperanza. Problemas siempre en el mundo hemos tenido. ¿Cuándo es que no hemos tenido problemas? ¿Cuándo no has tenido problemas tú en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tu dinero? Has tenido problemas siempre. Has entrado hasta en vicios, has entrado en pecados, has entrado en desobediencia a Dios, pero hoy el Señor, como a Pedro, hoy el Señor, como a Pablo, te vuelve a llamar para que seas fiel, para que te llenes de alegría. Pablo era triste y angustiado cuando no conocía al Señor. Cuando Pablo conoció al Señor, se llenó de alegría y dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. O dice: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Que Cristo siga viviendo en tu vida. Que Cristo te siga fortaleciendo a ti. Bendiciones en tu casa. Bendiciones en tu hogar, en tu familia, para los niños, para los jóvenes, para tu esposo, tu esposa, para los adultos mayores. Mi saludo y mi bendición de Dios. Para todos ustedes en el matrimonio, en el hogar, en la familia, para todos los enfermos, los que sufren, los que han llorado ayer y se han entristecido, para que hoy tengan la fortaleza de seguir adelante. Los bendigo aquí en la Iglesia Catedral. Que Dios les traiga mucha salud y bendición a todos ustedes y les pido por favor cuídense mucho. Cuídense frente a este virus y cuiden su familia. Les envío la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias. Me quedo aquí en este templo orando en este día para que Dios los proteja.